Deis, el silencio en el Ouroboros era pesado, un aire sofocante forjado en mármol frío y pulido que filtraba la luz vespertina en tonos de ambición dorada. Valentina Reyes, la mártir silenciosa, se movía entre las mesas como una sombra. El uniforme almidonado le servía más como un disfraz que como una vestimenta. Era el trapo que cubría la dignidad que el mundo había intentado desgarrar. Sus 29 años parecían 40, cargados en la mirada que escondía el dolor de una pérdida antigua, una pérdida que ni el trabajo exhaustivo lograba hacer olvidar, pero que, paradójicamente, la mantenía de pie. Ella sostenía el peso de su propia historia con una fuerza callada, un orgullo que la forzaba a servir a la élite a la que un día esperó pertenecer, o al menos de la que deseaba estar lejos. En el rincón, en una mesa reservada que parecía un pequeño trono, estaba Alejandro Alex Castillo, el titán herido, de 35 años, un traje de corte impecable que costaba el salario de su año y un reloj de platino que marcaba el tiempo que él desperdiciaba en su propia frialdad. Alejandro usaba la riqueza como una armadura impenetrable contra la vulnerabilidad. Era un hombre metódico y controlador que compraba el silencio, el respeto y la conveniencia. El Ouroboros era solo uno más de sus escenarios, donde él exigía que la realidad se inclinara a sus deseos, y el servicio, que fuera invisible. No obstante, detrás de la fachada de acero, estaba atormentado por un error irreversible, una elección fatal que le hizo perder la única ancla moral que había conocido. El contraste entre los dos era brutal, una metáfora visual de la injusticia del destino. Valentina, con su delantal almidonado y la postura cansada, pero firme, representaba la humildad forzada. Alejandro, en su aura de poder y desinterés, representaba la arrogancia nacida de la culpa y el privilegio. Eran dos polos opuestos, unidos por un pasado que se había convertido en veneno para sus almas. El restaurante, con su nombre evocador del ciclo vicioso, estaba a punto de convertirse en el escenario donde el pasado regresaría para cobrar el precio más alto. La tensión era palpable en la sala, aunque solo para Valentina, que sentía su presencia como un peso en la nuca. El destino, sin embargo, no pidió permiso para intervenir. Valentina se acercó a la mesa, no para atenderlo directamente, sino para limpiar el lado adyacente. Su pulso, cansado y quizá traicionado por un recuerdo súbito, falló. El cristal se hizo añicos en el mármol y el vino carísimo, un líquido rojo y espeso como sangre, se esparció por el mantel de lino blanco. El sonido agudo del cristal, rompiéndose, quebró el murmullo contenido de la élite, atrayendo miradas curiosas y juzgadoras. Alejandro, sin siquiera levantar la mirada del menú que estudiaba con desdén, dejó escapar un suspiro fuerte de impaciencia, un sonido que contenía el peso de toda su tiranía. No vio el rostro, solo el uniforme manchado y el desorden en su camino. Meserita. Su voz era un látigo frío y deshumano, desprovista de cualquier rastro de empatía. Cumpla con su deber y limpie su mugrero. La gente de su nivel debería tener más cuidado con los objetos de valor. La humillación no estaba en el regaño, sino en la completa invisibilidad con la que él la trataba. Ella era un fallo en el tapiz de su día, no un ser humano. Fue el dolor de ser reducida a una sirvienta por él, el único hombre que vio su alma y luego la destrozó, lo que rompió el dique de su silencio. La copa derramada no era el error, era el catalizador. Todos los años de silencio, de tragarse el orgullo, de cargar el peso de la verdad que ella guardaba sola, se acumularon en su garganta. Sintió que la sangre le subía al rostro, no de vergüenza, sino de justa indignación. Su mano tembló, no de miedo, sino de furia contenida. El grito, cuando llegó, fue un desgarro en el silencio dorado, un sonido gutural que resonó por todo el salón.
No soy su sirvienta. No fue lo suficientemente alto para ser vulgar, pero poseía la densidad de un trueno, una protesta forjada por el dolor y la negación de su humanidad. Era la explosión de años de promesas rotas, el peso de una verdad que la oprimía. El grito de Valentina, ensordecedor en su intensidad emocional, forzó a Alejandro a levantar la mirada. Lo hizo con la irritación habitual de quien ve su trono profanado, listo para exigir el despido sumario de la empleada inepta. Pero en ese instante, el tiempo se congeló. Lo que vio no fue a la meserita con el delantal manchado, era el fantasma de su propia conciencia. El reconocimiento golpeó a Alejandro como un tsunami de hielo y fuego. La forma de los ojos, el contorno de la mandíbula, la pose de resistencia que ella nunca perdió. Era Valentina. La culpa, que había sepultado bajo capas de millones, emergió con una ferocidad cruda. Fue alcanzado por la certeza devastadora de que la había reducido a lo que ella más temía: ser insignificante y pobre, abandonada a la carga del mundo que él prometió quitarle. Pero lo que él vio esa noche cambiaría todo. Y si usted ya sintió que perdió algo importante por orgullo, prepárese para lo que viene a continuación. Comente desde dónde está viendo esta historia y suscríbase al canal. Los ojos de Alejandro, antes fríos y vacíos, ahora eran un espejo de choque paralizante, recorriendo el rostro de Valentina, buscando la confirmación de que su mente lo estaba traicionando. Vio la sutil cicatriz blanca por encima de su muñeca, un símbolo que él reconoció de un tiempo sombrío, un tiempo en el que ella estaba al límite y él, cobardemente, la había dejado ahí. La cicatriz era el atestado de su abandono y la culpa desgarró su armadura. Valentina, por su parte, sentía la victoria amarga de haber roto el silencio, pero también la vulnerabilidad de estar expuesta. Sostuvo la mirada de él por un instante. Su odio ya no era explosivo, sino un pozo profundo y sereno de desilusión. Bajó la cabeza, no en sumisión, sino para limpiar el estropicio con movimientos bruscos, como si limpiara no solo el vino, sino el recuerdo de él. El silencio que siguió al grito era más ensordecedor que cualquier explosión, y la tensión entre ellos amenazaba con romper los cristales restantes del salón. Alejandro estaba mudo, su guión de arrogancia destruido. Se había acostumbrado tanto a tratar a las personas de su pasado como meras estadísticas o fantasmas que la realidad de verla ahí, reducida a la uniformidad de una sirvienta, lo aplastaba. Recordaba cuando eran dos almas pobres, soñando con un futuro simple y honesto, antes de su ascenso meteórico y de la tragedia que los separó. Un flashback rápido y doloroso cruzó la mente de Alex, él y Valentina, bajo un paraguas roto, riéndose de la lluvia. La promesa susurrada: nunca más vas a tener que agachar la cabeza ante nadie, mi amor. La imagen contrastaba violentamente con la escena actual, donde ella estaba de rodillas, limpiando su vino, con la cabeza baja. La memoria era una puñalada. La separación de ellos fue causada por un silencio traicionero y una elección fatal tras el accidente que le costó la vida al padre de Valentina. Alejandro, bajo presión familiar y cegado por la oportunidad de ascenso, usó su poder incipiente para apagar el caso, alejándose fríamente de Valentina. Se convenció de que la estaba protegiendo del mundo sombrío de la riqueza y la culpa, pero en realidad la abandonó, permitiendo que el dolor y el peso del mundo la ahogaran. Usó la cobardía como un falso acto de nobleza. Ahora el subtexto era un grito silencioso. Mientras él la trataba como empleada, la verdad que ignoró por años era que ella, en su pasado, fue su única ancla moral, la única que lo veía sin el peso de su apellido, la única que lo amó antes de que el dinero lo transformara en un monstruo. El precio de su imperio no era financiero, era el alma de Valentina y la suya propia.
La mano de Valentina que sostenía la servilleta estaba en el suelo. Sus ojos, al encontrarse brevemente con los de él, parecían decir: «Me perdiste para siempre, Alex». La indiferencia de ella era más corrosiva que el odio. Él quería hablar, ofrecer disculpas, dinero, cualquier cosa para hacerla desaparecer de ese escenario y principalmente de su conciencia. Pero las palabras se quedaron atrapadas, sofocadas por el peso de sus propios errores. El choque paralizante de Alejandro era visible incluso para el discreto equipo del Ouroboros. Ya no era el titán, era un muchacho acorralado, confrontado con la evidencia viva de su falla moral. Tuvo la oportunidad de ser el héroe de su historia y optó por ser el villano, y ahora la víctima estaba frente a él. El brillo de Alejandro recorrió el uniforme de Valentina y se percató de un detalle casi invisible: un medallón desgastado que intentaba esconderse bajo el cuello almidonado. Era un pedazo simple de plata grabado con una constelación mal hecha, el regalo que él le había dado con la promesa de que tendrían un hogar, un universo propio, lejos del caos y la pobreza. El medallón, aún allí, era la prueba de la pureza de un pasado que él manchó. La visión del medallón apretó el corazón de Alex con un dolor físico. Había cambiado la simplicidad y la honestidad que ese objeto representaba por cristales y mármol frío. Se dio cuenta, con un pavor gélido, de que el medallón no estaba allí por nostalgia de él, sino como un recordatorio constante de lo que el destino le había robado y de quién la había abandonado en el camino. Ella lo cargaba como una reliquia, no del amor, sino de la traición. Valentina, terminando de limpiar la mayor parte del vino, se levantó con la postura erguida que el uniforme jamás podría quitarle. Su movimiento fue firme. Fue entonces que, al bajar la mirada hacia su propia mano para acomodarse el delantal, reveló la verdad que cambiaría todo. En su dedo anular reposaba una alianza simple, de oro opaco, pero inconfundible. El anillo no era el de él, era de otro hombre, una prueba silenciosa de que, en el proceso de protegerla a través del abandono, él la había perdido completamente. Ella rehecho su vida, aunque con dificultades visibles, el empleo, la ropa. Había encontrado la honra y la estabilidad que él tiró por la borda. Aquel anillo era la barrera inexpugnable, la prueba de que lo único que él no podía comprar era el lugar que había tenido en el futuro de ella. La revelación fue más devastadora que el grito. Alejandro sintió el peso de su estatus desmoronarse. Su riqueza no podía comprarla de vuelta, no podía borrar la cicatriz y, principalmente, no podía competir con la promesa de amor y fidelidad de un hombre sencillo que la aceptó como era. Él había cambiado a la mujer de su vida por la soledad dorada de un imperio. En este momento de shock, la mano de Valentina tocó sutilmente el bolsillo de su delantal, donde estaba arrugada una carta de renuncia, la señal de que, a pesar de la desesperación y las circunstancias, estaba a punto de liberarse de esa prisión de oro, incluso antes del reencuentro. El grito no era solo por dignidad, era su último acto antes de pasar la página para siempre. La mente de Alejandro trabajaba a 1000 por hora, en un torbellino de pánico y arrogancia residual. Aún tenía el poder de usar el dinero para reparar, de ofrecer una suma exorbitante para compensar la humillación y la deuda moral. Podía comprar la casa, el silencio, quizá hasta el anillo de ella, y así limpiar la mancha en su alma. Pero el dilema moral lo paralizó. Tenía que elegir entre la redención de su ego, comprando su silencio u ofreciendo ayuda paternalista, o la redención de su alma, reconociéndola como igual, respetando su nueva vida y perdiéndola para siempre. El silencio de él ahora era cargado, la arrogancia siendo lentamente corroída por la verdad. Valentina, la palabra escapó de sus labios, no como una orden, sino como un gemido.
El nombre, cargado de una intimidad robada, resonó en la mesa, haciendo que la meserita se detuviera de golpe. Yo no tuve la intención. No lograba mentir, ni siquiera para sí mismo. La frase quedó suspendida, incompleta y patética. Ella, finalmente, lo miró de nuevo, y su mirada era un juicio sin palabras. En ella había la tristeza profunda de ver al hombre que amó reducido a un tirano cobarde. No necesitaba su disculpa, necesitaba que él entendiera cuán bajo había caído. La transformación de Alejandro comenzaba en ese instante. Había construido un mundo donde el dinero compraba el perdón. Pero ante la dignidad inquebrantable de Valentina y la alianza en su dedo, se dio cuenta de que había algo que su dinero no podía tocar. Su poder era irrelevante frente a la paz silenciosa que ella había conquistado lejos de él. Se levantó, torpe en su traje caro, sintiéndose desnudo. El titán herido, súbitamente impotente. Lo siento, por la copa y por haber sido un monstruo, logró decir las palabras más difíciles que jamás pronunció. La disculpa no era por el vino, sino por todo. El pedido de perdón de Alejandro no fue hecho en público, pero era audible lo suficiente para que la élite alrededor dejara de cuchichear, sintiendo la tensión vibrar en el aire. La arrogancia había dado lugar a la fragilidad. Valentina, sin embargo, no demostró victoria, solo un cansancio profundo. Aquel pedido de disculpas era demasiado tarde, un eco débil en el silencio de años. Ella dudó por un largo momento, evaluando si la respuesta que él buscaba era su absolución o la confirmación de que su dinero aún podía comprar la paz de espíritu. Ella sabía que la verdad que la liberaba no era el perdón, sino la completa indiferencia. El daño ya está hecho, señor Castillo. La voz de ella era baja y firme, sin la pasión del grito, pero cargada de una autoridad tranquila. No lo llamó Alex, no usó la palabra perdón. Ella lo redujo, así como él la había reducido minutos antes, al estatus de un cliente, un extraño. El uso del señor Castillo fue el golpe final. Fue la negación sutil pero definitiva de la intimidad que un día compartieron. Estaba cerrando la conexión de ellos de forma formal e irrevocable. Él se dio cuenta de que ella no estaba enojada, estaba vacía con respecto a él, lo que era infinitamente peor. Alejandro fue forzado a confrontar el dilema, usar su poder para ofrecer un mejor empleo, una vida más fácil, u honrar la dignidad que ella mantenía con la alianza simple en su dedo. Él finalmente eligió la redención de su alma. No ofreció dinero, solo asintió, con los ojos fijos en la alianza, comprendiendo lo que ella representaba, el hogar que él prometió, y que otro hombre, más sencillo y honesto, había construido. Veía que su dinero no tenía poder sobre la dignidad de Valentina, y que su arrogancia lo había cegado para la vida real que él destruyó. La transformación interna de Alejandro era visible en la curvatura de sus hombros. Ya no era el titán herido. Era solo un hombre que había perdido todo lo que realmente importaba por causa de su orgullo. La reconciliación externa era imposible, pero la redención interna estaba en curso. Valentina, percatándose del colapso silencioso de él, sintió una punzada de pena que rápidamente sofocó. Tomó la carta de renuncia arrugada del bolsillo y la puso en la mesa, al lado del mantel manchado. Era su salida triunfante. No dijo nada más, solo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta de la cocina, sin mirar atrás. Aquel acto final, la renuncia silenciosa, mostraba que estaba tomando de vuelta el control de su vida. El Ouroboros se había cerrado y ella había roto el ciclo. Alejandro observó la silueta de ella desaparecer. La sala, antes un santuario de lujo, ahora parecía una jaula fría y estéril. Había ganado el mundo, pero perdido a la única persona que lo haría humano.
Extendió la mano lentamente y tocó la alianza de oro simple que ella había revelado. La veía como un símbolo del futuro que él destruyó. La paz silenciosa de ella valía más que todo su imperio. Jaló la carta de renuncia. En lugar de romperla, la alisó, sintiendo la textura del papel. Era el atestado de que ella estaba libre. Él, al contrario, continuaba atrapado en el eco del grito en el silencio dorado. Su transformación era definitiva. Había descendido de su trono de arrogancia, no para reconquistarla, sino para reconocer su pérdida. Se sentó nuevamente, el hombre más rico de la sala, pero el más pobre en espíritu. El desenlace no era feliz, pero era real y sensible. La lección era clara. Algunas pérdidas no pueden ser compradas de vuelta. ¿Qué vale más, el orgullo dorado de un imperio o la paz silenciosa